This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. ¿Cuántos flood control project na tetuan hindi asigunta existi? Oficial na tetuan tamanda kunel zamselko inspeksyon na magalinya de kuryente para evita kema. 75 milyon farm to market road na Mindanao hindi también existi asiguna Departamento de Agrikultura. Kongresista Chua tamanlabi para elemento academic scholarships na Distrito 1. Camino na Artelin Bolivar temporaryamente será na Oktubre 5 para na conducta del regata. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. ¿Cuántos flood control project na tetuan hindi asigunta existi? Mismo el Barrio Kapitan Richard Mariano Elia confirma con este na TV11. Aquí el report di Marites Espartero. Ya puede descubrir el Consejo de Barrio tiene cuántos mga proyecto de flood control at tiene mga fondo y tiene cuántos porciento ya completa. Base na accomplishment report del Department of Public Works and Highways o DPWH para na fiscal year 2023 to 2025 pero si anda na lugar nuay ni cosa ta existi. Asigun con el Barrio Kapitan del Tetuan Richard Mariano, uno proyecto del flood control na dentro del Mormons Tribe, cantidad de más de 146 millones de pesos, taagara el Triple H Developer and Real Estate Incorporated o RCDG Construction Corporation. Pero no hay pa conested ni prinsipya pero estipulaw na report del DPWH 15% ya el de este accomplishmento. Segundo, el flood control proyecto na detrás mismo del Dalipe Compound o na north side, donde yamantimpak el riprap. Tiene cantidad este de más de 144 millones de pesos. Base na report del DPWH, estipulaw más de 20% ya el de este accomplishmento. Pero sa anda na lugar, taklisiya lang magaskate, ipono, indikasyon no ay pa koneste ni prinsipya mga proyekto. So after attending kita City Development Council meeting last Tuesday of last week, I was able to receive the document that spelled down all the projects that is being conducted, ongoing, completed, etc. So when I start reviewing the document, I was able to find some projects that was already presented. Then I wanted to validate. Then attached to that, there are from Manila also, went already to my office, trying to come up with a document that these projects and these projects are ongoing. And they asked for my signature to spell down this is already existing. So I said no. Let's wait. I have to get all the documents, and I even write the DPWH, no? DPWH has already received the document addressed to Engineer Dia, our Regional Director of the Department of Public Works and Highway Region 9, through the District Engineer Kasim. So I really wanted to get the status, how the project is being implemented. Yes, 20% ya daw ongoing. Ay, mira kita. No, tamen yung pamiralya tang construct. Sama kami kap noy. Okay. So, let's to the proper authority. How about on my side, in your side, none. Chene pa uno, 146 million tamen.
mitigation tamen structure, construction of flood control structure on Tumaga River, Tetuan section tamen. Kedos tayo na Mormon side. So, abahato na ISIS, alya tamen, going to Tugbungan. So, the same amount, no? 146 million. Parang equal masit ko sa kita aratan, discuss ako ng mga construction. Según con el capitán, tiene también magaproyecto del flood control cantidad de 10 millones de pesos. Él ya completaya base na report del DPWH, pero no sabe según mismo el barrio de Consejo si onde este lugar razón ya envía sila carta na district engineer para poder explicar y saber si onde este parte na barrio. Pero con ese, tiene también ongoing proyecto concrete road na Tetuan cantidad de 35 millones de pesos, pero no sabe según si onde este parte proyecto na Tetuan. Y hindi tapo de acepta el mismo barrio Kapitan Richard Mariano si onde este ongoing proyecto cantidad de 6 millones de pesos na su barrio, siguiendo el lugar onde el proyecto amo el Agapito Rojas Drive, Purok 8, barrio de Tetuan, siendo hasta na Purok 7 lang asegun chene inuay cosa ta existi Agapito Rojas Drive na su barrio. So, chene yuki 1, 2, 3 projects na dali example, no? Construction of drainage system in Barangay Tetuan, 10 million. So, hindi 10 million. So, por eso tag-PDR detailed document na DPWH. Chene tamen project, another construction concrete of Barangay Tetuan. Okay, another 15 million. So, si Esteban Napalkatan, because as far as I know, Napalkatan, that is within our local government. So, we have to trace this gayon. Then another, the worst, Cheniki construction of concrete road, Agapito Rojas Drive, Purok 8, Barangay Tetuan. Could you imagine? Agapito, nombre pa din yung tata, Agapito. That's the morning whistle, no? Por eso, shock man yun, ay mag-Agapito Drive na Tetuan, Rojas. Then Purok 8, Purok 7, up to zone 7 naman siya na Tetuan 8. So, parang very much alarming. Do you know how much is the cost of that construction? 6 million. So, under question si Ara na DPWH. Ya escribía man a según el Consejo de Barrio na DPWH para explica kanila uno por uno si onde parte el magaproyekto na su barrio ya kompletaya y ongoing el proyekto. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mediante el seguiditos incidente de quema ya ocurrí na barrio de Tetuan, donde el septiembre 19 ya quema na Unity Drive y después del 10 día ya quema otra vez el semejante lugar pero na otro lado este. El capitán del barrio Richard Mariano ya manda el Ecola Samselco anda chequea con el mga linya de corriente na lugar por causa base na cosa ta relata con el mga dueño del casa ya man spark el corriente razón para suceder el incendio. Asigun con Mariano, preparaw ya también distribuir el Consejo del Barrio total de 50 mga fire extinguishers na mga vulnerable lugar igual na Cabato Road, mas compound y recientemente na Unity Drive. 4 Domingo ya asigun ya dale drill el bombero con el mga residentes ese para ayuda kanila preveni mga insidente de quema. Before pa este suceso, yatsa niya yung sa program na disaster. Tan oriente kami pa kitsura man preparedness ba si chene mga kema. And I'll be distributing 50 fire extinguisher kung yung mga vulnerable area como ese Cabato Road, yapekta ese, na kema, el Mas Compound, yapekta ya, latest este na Unity. So, 4 Sunday ese kami with the fire station, tan drill kami kunila para ayuda pakitsura man prevent na daton mga fire prevention. So, aside from that, equipment namin, tan ready ayo mga fire extinguisher. Monday lang ayer during the flood ceremony. Ayo ready al 50 units of fire extinguisher para man distribute. 75 milyon de pesos farm-to-market roads na Mindanao hindi también asigunta existi na Departamento de Agrikultura. Na-investiga sila si Cheneba aquí na Zamboanga City y na Zamboanga Peninsula. Sabi otra vez si Marites Espartero. El Departamento de Agricultura ODA alegamente ya puede descubrir ghost project del farm-to-market road
kantidad de 75 millones de pesos na Mindanao. Según mismo con el secretario del DA Francisco Tiu Laurel, base na notisya nasyonal, donde isolated pa según puede sila mira na Mindanao, especialmente na Region 11 y tiene también na ciudad de Zamboanga. El proyecto del Farm to Market Road del año 2021 hasta 2022 solamente, donde taprecura pa según con hace el más hondo investigasyon na asunto. El contractor asigun hindi parte del 15 mga contractors kaya mensyona al presidente del país, Ferdinand Bongbong Marcos Hijo. Ya koordinaya asigun al secretario Laurel con el secretario del DPWH Vin Dizon acerca con asunto. Mientras tanto, del más temprano, el secretario del DA ya anuncia también acerca na rice importation ban donde el extende con hasta el mes de diciembre este año. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El congresista del Distrito 1 Cachua Yeman Junta con el director regional del Commission on Higher Education 9, Dr. Marivic Riberi, y Chief Education Program Specialist, Mr. Lu o Joseph Lu Santa Mesa. Y a discutir mga manera y mejora con el más del mga kalidad del tertiary education del Distrito 1. Ya que también centro del Junta el aumento academic scholarships del Distrito 1 y mga mejoras para asegurar que este programa el gindalang para con el mga estudyante quien verdad necesita con este. Ahora kita continúa el 2026 budget deliberations del gobierno nacional a procura manlabi si Chua fondo para con el aumento academic scholarships na su distrito. Asigun con Chua quiere ele todo para tener access a educación, siendo para con ele el educación lang el camino para aliviar más que un poco el vida del mga pobre familia. El implementar el gobierno local no entry o road close temporary rerouting scheme y temporary motor vehicle parking o no parking y temporary walk-in streets na Artirin Boulevard na Octubre 5. Para dali camino con el conducta del competición del Regata Zamboanga Wow Sardines y Asaw Lechon Festival na Domingo 5 o na Domingo Octubre 5. El que na efectiva mga reglamento del tráfico principio a las 7 del aga hasta acaba el actividad. El siguiente na mga noticias. Lista del mga víctima de calamidad hindi siempre ta puede quedar perfecto. Más frío tiempo el sinti mga vivientes si entraya el amihan. City Social Welfare and Development Office tiene pa bastante relief goods na mga víctima de quema y avenida. Tiene también movimiento na presyo del gasolina. Más de 160 policía envía el Pro 9 na Sulu. Este y otros noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large.
and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Lista del mga biktima de kalamidad, hindi siyempre pwede kada perfecto. Pero disir, hindi po siyempre pwede entra a kwanto persona que hindi verdad biktima. At report ni Marifita Mayo. Mediante el mga kalamidad ket eksperyensya el syudad, taes tapasigun siyempre asunto el profiling del mga biktima de kalamidad. Este por causa kay tiene pa siyempre cuantos del mga hindi biktima, el ta puede entra na lista del mga biktima, ita puede saka con el ayuda del gobierno. Asigun kun Maria Socorro Rojas, el City Social Welfare and Development Officer, durante el Grande Avenida y ocurri na barrio na Curuan del pasao semana, tiene cuantos mga persona el no hay kada afectado na avenida pero ya puede entra na lista, especialmente según na sitio Mina na Curuan. Ya puede mating dali na ayuda, so tiene ta reklama. So cuando ya pwede kita kanila ablase, tiene pwede man devolve mga aros. Yes, kay based na ground validation, hindi sila. Pero asugun con Rojas, ya podían con este corrigi enseguidas. Después tiene otro mga víctima, él ya reclama que no hay kanila incluido na lista, pero el otro mga hindi víctima de avenida incluido na lista. Asugun con Rojas, hindi tiene vesta puede evita mga ansi na insidente, especialmente aquel na Curuan donde alcanza na más de 1,000 el familia que queda afectado na avenida, el necesita sila man profiling. Although yan siya kita problema sa na Curuan, pero yan pwede natin kita resolve.
Si Rojas y habla, pirmi sila ta busca manera para poder quedar en buenamente el conducta del profiling. Importante también según que mismo el mga oficiales del barangay ledjaw con el di ilang mga constituentes y si donde sila ta está, si vulnerable ba na kalamidad o hindi, para mas pronto puede identificar con el mga viktima. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Esperanzado el Cintia también el país con el más frío tiempo este meses que viene, después que el Pag-asa declara que posible el viraya el tiempo de amihan o northeast monsoon este fin del quarter del año. Así que Pag-asa easterlies el tiempo dominante ahora en el país que taliba el isolated rains na ciudad de Zamboanga. El City Social Welfare and Development Office tiene pa bastante relief goods na mga biktima de quema y avenida. Abira otra vez si Marifita Mayo. Y habla el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas que bastante pa el supply del relief goods del su oficina para distribuir na mga biktima de calamidad. Sita acorda del mga semana pasaw, mucho mga familia na diferentes barrio na syudad, elia queda afectado na avenida por causa na mal tiempo. Y tiene también seguiditos incidentes de quema aquí en la ciudad, el uno na Unity Drive na Tetuan, mientras el otro na Medina Drive na Tumaga. Según Kun Rojas, todo con el mga afectado familia ya podía alcanzar relief goods el gobierno local por medio de su oficina. Aumento pa di Rojas que hindi mas di su oficina ta demora tiempo para manripak con el mag-aros, siendo mismo el alcalde Kimer Olaso quiere que un saco de 25 kilo arroz ya ay dale con cada familia afecta una calamidad. No hay kita problema na relief goods para dale con el mga affected families. In fact, este tiempo ta pwede kita dale mga unsako yan ayun. No hay kita problema na supplies. Según Kun Rojas, apuera el gobierno local, tal y también según el Department of Social Welfare and Development y otros ahensya y grupo quien alcanza ayuda con mga víctima de calamidad. Today gani, el OCD, Office of Civil Defense, kaya naman family pack ya pwede kanila dali. Tala sila with the mayor, tala sila na barangay holder Tetuan. Sí. So, aquel pamilya na Unity Drive, el family food packs na nagtagal sa Avenue. Pero si Rojas habla, si hindi di su oficina taman problema na supply del mga relief goods, ta continua también queda desafio di ila el evacuation center. Ta evita según sila ahora pone con mga biktima na mga eskwela para evita estorba el klase del mga estudyante. Tiene también según reglamento el DepEd acerca el uso del mga eskwela como evacuation center. Taman discourage siya según el DepEd para hacer temporariamente evacuation center con el mga eskwela por el cuantos mga razón. Uno ya amo que ta afecta na andanza del klase del mga estudyante el presencia del mga evacuantes na lugar. Y tiene también cuantos mga incidente donde destroza el mga facilidad de la escuela después hace evacuation center con este. Según Kun Rojas, con el mga biktima de quema na Medina Drive na Tumaga, nuay masyal lleva kanila na Catalina Viuda de Jalon Elementary School ali na Tumaga. Sino na evacuation center del gobierno lokal ya na Kabatangan, lleva kanila. Aquel ya quema kanaton ayer, tala sila na evac center na Kabatangan. Na ino pwede kita kanila lleva na eskwela, na usal eskwela, and if you look at the families kanya sa afectao, mas mucho kal kanila mga renters. Akal sa na Medina Tumaga, ma'am? Na Medina Tumaga, si Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Este día ya implementa otra vez mga compañía de producto petróleo el aumento presyo na kada litro del mga petróleo o gasolina. Ya tiene aumento 90 centimo na kada litro del diesel, 90 centimo na kerosene, mientras ya mengua 20 centimo na kada litro de gasolina. Base según na informasyon desde el Department of Energy y efectos del conflicto pa siyempre del otro mga nasyon. Más de 170 mga pulis ya envía el Police Regional Office 9 alina probinsya de Sulu. Aquí el report.
Yaligaya finalmente el 160 mga pulis aumento del Police Regional Office 9 para del Provincia del Sulu. Según el sirvi como augmentation personnel para del Sulu Provincial Police Office. Asigun con Police Brigadier General Romeo Espero Hijo, el Deputy Regional Director for Administration del Pro9, que parte del deployment amo para implementar con el programa del PNP amo el se llaman Localization Doctrine del PNP, donde mga residente de Sulu que police amo el sirvi mismo na di ila lugar. Igual con el mga residente de Zamboanga que asignaw na Sulu, debe asigun bira otra vez na syudad de Zamboanga. Taliaw na 160 mga pulis del Regional Mobile Force Battalion El Yaligaya na headquarters di ila na maimbong Sulu que antes campo del Probarm. Ya revela el Pro9 que talia sigun siyempre el personajes del Regional Mobile Force Battalion 14B. Iya pidi sila con el PNP para manda kanila esta el mga tausog pulis del Region 14B para pwede mantene con el paz y orden del mencionado probinsya. Del pasaw semana lang ya conduce el Pro9 con el dila send-off ceremony del 160 mga police mobile force para alina probinsya de Sulu. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin Espresso. Also available, Dunkin Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin, Pasalubong ng Bayan.
cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. 23 milyon de pesos valor de aligaw smuggled sigarilyo y también el yaparikuhi el Navy Alina Sulu. Aquí el report. Total de 23 millones de pesos valor ya también del smuggled cigarrillo. El ya puede cuhi el personajes del Western Mindanao Naval Command na di ila más reciente operasyon ayer. Ese después que ya puede sangga el Navy con un grande motorized banca Alina Lamar de Sulu. Na di ila joint inventory del Bureau of Customs. Ya puede saber que más de 100 mga master cases gali el mga smuggled cigarrillo el tiene brand de Berlin. 5 también personajes o tripulante del banca el ya aguanta la autoridad y entrega na custodia de Customs. Este operasyon ya viene después que más de millón ya también valor del confiscado smuggled cigarrillo el ya padikuhi el Navy del pasado fin de semana Alina Lamar de Basilan. Tiene ahora multimillion valor del confiscado cigarrillo ya puede confisca el personajes del Navy na Western Mindanao. No hay también quien sale como dueño del mga cigarrillo a mediante el grande perdición. El pulis na syudad ya puede sangga con un motorboat lleno del aligaw smuggled cigarillo na Lamar del Santa Cruz en Durantes madrugada. La autoridad ya conduce el Seaborne Patrol Alina Santa Cruz y ya puede kuhi con un motorized boat o banca tiene mga cigarillo. El dos mga persona no hay para presentar documento. Por eso ya puede kanila na aresto ya puede conocer como Kanda Al-Hatay y si Ismael Araji, todo residente de probinsya de Sulu. El pulis no hay puede dale informasyon si cuánto el valor del mga cigarillo ya para confisca. Ita continua pa sila koordina con el Bureau of Customs. Porsyon del edificio del College of Liberal Arts na Western Mindanao State University o WIMSU ya quema en Durantes madrugada. Aquí el report ni Emil Tuban. Yakema el College of Liberal Arts Building del Western Mindanao State University en Anteaga. Yun kasi yakema alina Unity Drive na Barangay Tetuan ayer tarde. Alas 4 pasada del ayer tarde, yakema este casa del Pamilya Reyes aquí na Unity Drive na Barangay Tetuan. Asing ko ng mga bibientes, ya ardel kwarto del casa y mang kalayat el puego na entero casa. El mga residente man ayudahan para apaga con el puego mientras no hay paligal bombero. Este casa quema partially damaged durante el quema alina lugar del otra semana y ayer ya quema ya el entero casa. El bombero no paabla si cosa el causa del quema y talil destrozo na 600,000 de pesos el valor del damage del quema. Mientras tanto en Anteaga, ya quema el College of Liberal Arts Building del Western Mindanao State University Campus A na Normal Road na Barangay Baliwasan. Ya quema el entero building y tiene estimado valor de destrozo na 3,542,400 pesos. Ya declara fire out mga alas 6 del aga y no hay pasabi si cosa el causa del quema. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.
Ya revela el mismo presidente del Western Mindanao State University, Dr. Maria Carla Ochotorena, que antes pa man quema el de la single-story building aliparte na portion del College of Liberal Arts o CLA, este aga. Tiene agala este pondo era para componer con el mencionado edificio. Na presente tiempo, afectado siguro el klase del mga estudyante na liberal arts por causa ya falta sila classroom, pero elevanta sila mas nuevo building. Na presente, usa asigun sila el asynchronous classes para el mga estudyante apektado na klase na liberal arts. Dos estudyante menor de edad el irido después de manbanggaan alina kabatangan en Durantes Aga. Ya sa entrada el Honda Click motorsiklo tamanehasi Alsmalin angkas el dos mga estudyante y cuando liga na zone 7 kabatangan yaman bangga kontra con el unru si motorsiklo tamanehasi Jemar Fernandez. Si Alsmalin ya sustene mga irida na su pies y el dos mga bata ya sustene tamang irida na cuerpo. Ya liba kanila el pulis o ya liba kanila na ospital mientras el pulis ya conduci el investigasyon. Un persona el muerto de tiro también na un incidente de tiro alina Victoria anoche. Abira otra vez si Emil Tuban. Un tricycle driver muerto después con este atiral sospechado alina barangay Victoria anoche. Ya murió on the spot si Aldani Uwing Ismael, 35 años de barangay Sangali, después con este atiral sospechado alina MCL Highway na barangay Victoria. Na investigasyon del pulis estaba na pueblo el biktima y cuando liga aquí na lugar, ya tira con el sospechado. Bali estaba na pueblo, tan pasada sila tricycle adisu Piaggio, going ele para Sangali kay Ayalita queda. ¿Cuánto persona el riding tandem ba el suspect? Tangkad pa kita toro investigation no kasi este lugar iskuro, pati gani may pakita mga blagani sila mga witness ya pwede mira tapi kura pa kita man conduct investigation. Alas 9:30 del noche alama con el su mujer este biktima kay talo-ele na barangay Putik taliba pasahero y a las 10:30 del noche ya tira con el sospechado. El policía conducía investigación en Maiken ya podimira con el incidente que no hay luz donde sucede el crimen. Asigun con Konsehal Frederick Atilano, ay hace la recomendación para poner con este lugar mga luz y CCTV camera para quedar más claro este lugar. So gani kita no kada bes kini kita mga sitwasyon incidental sina klase no como komitiba de peace and order uno de marason tanda kita para pwede kita ma-access iko sa rekomendasyon kita na considerando esa na area kino to prevent na similar incident na futuro so asi kita rekomendasyon para pwede kita manda po niki street light i otros de mga lugar no to include CCTV camera kaya mo diato na priority da syudad de Zamboanga in coordination con el Command Center con el GDRR mo para pwede kita aumenta pa mas CCTV camera na mga barangay. El víctima es sostener herida de bala en su cabeza y amuestra el causa del su incidas muerte. Polis continúa pal di la investigación con este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del easterlies y el isolated rains hasta mañana pa. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Tell me cuándo. El diaton mga notisya ese noche tiene que hacer na mga proyekto que perdido y hindi tapo de encontra el mga concerne ahensya. Amo sa taabla el Ghost Project
donde mga dokumento tadali mira el completo detalle si que modo el plano, cuanto el cantidad del fondo ya usa y que modo el largor del proyecto, de cuándo ya comienza y cuándo también acaba. Habla también la documento que si quien ya gana contractor, ya que ya hace con el proyecto y otro pa mga detalles. Habla también el documento que fully paid ya con el contractor, que ya acaba o ya acaba ya el proyecto. Pero si miran actual, si donde el proyecto, como alma lang, hindi ta existi. No sabi también el gente que tiene gali, mga proyekto alin na lugar. Hindi lang ese na DPWH ta sociedad, sino na otro mga ahensya también como Departamento de Agricultura. Recientemente, el Department of Agriculture Secretary ya revela que aquí na Mindanao, ya puede también se descubrir tiene mga farm to market road como alma también. Kompleto mga dokumento kaya completa el construksyon, iya paghaya con el kontraktor, el cantidad del proyecto, pero si mira el actual proyecto, no ay ta existi. Investiga pa el Departamento de Agricultura, si ese ba farm to market road aquí na Zamboanga City o na otra parte de Zamboanga Peninsula. Terrible el kurakot na gobyerno ta sociedad. Por eso no puede kita sangga el rabio del mga gente, con el mga politiko hasta na mga ahensya del gobierno envuelto na anomalía. El SEN de kurakot largo na mesa tapone ng maleta para distribuir ang politiko para sa kadiila share. Esos cuantos politiko implikado na asunto dayon taanda na otro lugar y no quiere mas volver para enfrentar mga reklamo. Tiene politiko ta admitiya na pwesto para o ta dimiti na pwesto para lang eskapa con el reklamo de korupsyon na gobyerno. Mientras mucho mga casa ta sumi na tiempo de avenida, mucho familia ta evacua, tiene mga gente ta muri por causa ta man lumos isigi man anod da avenida. Tiene gente hayahay al vida por causa kurakot na fondo de gobierno. Era esos mga nuevo y joven mga politiko ken aura tali na puesto, el hindi sigi, y hace malo el di la nombre por causa na otro mga politiko ke kurakot. En vez pensa el bienestar del mayoría. Acorda lang el di la cuerpo y el sen na pwede ruba para del di la bolsa. Mga bisino son poco de komentaryo lang para akin na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Septiembre 30, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo soy Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.